El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave que se derramaba sobre las colinas verdes del pequeño pueblo de Santa Clara. El aire llevaba un aroma fresco a hierba recién cortada, mezclado con el dulzor de las flores silvestres que crecían desordenadas en los bordes del camino. En el centro del pueblo, una casa modesta de madera blanca se alzaba junto a un roble centenario, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Allí vivía Clara, una veterinaria de 28 años cuya vida giraba en torno a los animales que atendía en su pequeña clínica al final de la calle. Pero no estaba sola. Junto a ella, siempre fiel, estaba Luna, una perra mestiza de pelaje dorado que parecía brillar bajo los últimos rayos del sol. Luna había llegado a la vida de Clara 3 años atrás, rescatada de un refugio abarrotado donde sus ojos grandes y tristes habían capturado el corazón de la joven veterinaria. Desde entonces, eran inseparables. Luna no era solo una mascota, era la confidente de Clara, la que escuchaba sus susurros en las noches de insomnio, la que corría a su lado por los senderos polvorientos del pueblo. Pero en los últimos días, Luna estaba diferente. Hace apenas una semana, había dado a luz a un único cachorro, un pequeño bulto de pelo negro al que Clara llamó Sol. El nacimiento había sido complicado, y Sol nació débil, con un cuerpo frágil que apenas se movía. Clara, con su experiencia, había hecho todo lo posible para mantenerlo con vida, pero algo en su interior le decía que el cachorro no resistiría mucho tiempo. Esa tarde, Clara regresó a casa exhausta. La clínica había estado llena, un gato con una pata rota, un caballo con cólicos, un loro que no dejaba de arrancarse las plumas. Sus manos aún olían a desinfectante, y su cabello castaño, recogido en una coleta desordenada, estaba salpicado de polvo. Al entrar, el silencio de la casa la envolvió, roto solo por el crujir de las tablas de madera bajo sus botas. Luna estaba acostada en el patio trasero, junto al roble, con Sol acurrucado contra su cuerpo. Clara se acercó, arrodillándose junto a ellos. El cachorro apenas respiraba, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que partía el corazón. Tranquila, mi amor, susurró Clara, acariciando la cabeza de Luna. La perra alzó los ojos, brillando con una mezcla de cansancio y tristeza, como si supiera lo que Clara temía admitir. Vamos a cuidarlo, ¿sí? Todo va a estar bien, pero no estaba bien. Clara lo sabía. Había visto demasiados casos como veterinaria para ignorar las señales. Sol no comía bien, sus movimientos eran débiles, y cada día parecía más frágil. Luna, por su parte, apenas se movía de su lado. No comía, no bebía, solo permanecía allí, lamiendo suavemente al cachorro, como si su amor pudiera mantenerlo con vida. Clara sintió un nudo en la garganta. Había perdido animales antes, pero esto era diferente. Luna no era solo una paciente, era su familia. El día se desvaneció en un crepúsculo frío, y Clara llevó a Luna y Sol al interior de la casa, preparándoles una cama improvisada junto a la chimenea. La madera crepitaba, lanzando destellos anaranjados que danzaban en las paredes. Clara revisó a Sol una vez más, palpando su pequeño cuerpo con dedos expertos. Su corazón latía, pero era irregular, como un tambor que se apagaba lentamente. Intentó alimentarlo con una jeringa llena de leche especial, pero el cachorro apenas respondió. Luna observaba cada movimiento, su mirada fija, casi suplicante. Vamos, pequeño, tienes que luchar, murmuró Clara, más para sí misma que para el cachorro. Pero las horas pasaron, y la respiración de Sol se volvió más débil. Clara sintió el peso de la impotencia, un sentimiento que, a pesar de sus años como veterinaria, nunca dejaba de doler. Decidió quedarse despierta, vigilando al cachorro, pero el agotamiento la venció. Se quedó dormida en el sofá, con la mano apoyada en la manta que cubría a Luna y Sol. Un aullido desgarrador la despertó en medio de la noche. El sonido era tan crudo, tan lleno de dolor, que Clara se levantó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. La chimenea se había apagado, y la sala estaba sumida en una penumbra fría, iluminada solo por la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana. Luna estaba de pie, con el hocico apuntando al cielo, emitiendo un lamento que helaba la sangre. Clara corrió hacia ella, pero sus ojos se detuvieron en Sol. El cachorro estaba inmóvil, su pequeño cuerpo rígido, sin el menor signo de vida. No, 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 susurró Clara, arrodillándose junto a él.
Tomó al cachorro con manos temblorosas, buscando desesperadamente un latido, un movimiento, cualquier señal. Pero no había nada. Sol estaba muerto. Las lágrimas quemaron sus ojos mientras abrazaba el pequeño cuerpo, sintiendo el peso de su fracaso. Había jurado protegerlo, mantenerlo con vida, y había fallado. Luna dejó de aullar, pero su mirada estaba fija en el cachorro, como si no pudiera aceptar lo que veía. Clara no sabía cuánto tiempo pasó allí, sosteniendo a Sol, con Luna a su lado, gimiendo suavemente. El aire estaba cargado con el olor a madera quemada y el frío de la noche que se colaba por las rendijas. Finalmente, Clara se levantó, con el corazón roto pero decidida a darle a Sol un descanso digno. Envolvió al cachorro en una manta suave, una que había usado para abrigarlo en sus primeros días, y salió al patio trasero. La luna iluminaba el roble, cuyas ramas parecían susurrar con el viento. Clara tomó una pala del cobertizo, sus manos temblando mientras cavaba un pequeño hoyo junto al árbol. «Perdóname, pequeño», dijo entre sollozos, colocando a Sol en la tierra. Luna la seguía de cerca, sin apartar los ojos de la manta. Cuando Clara comenzó a cubrir el cuerpo con tierra, Luna emitió un gemido agudo y se lanzó hacia el hoyo, como si quisiera detenerla. Clara la abrazó, intentando calmarla. «Tranquila, mi amor, él está en paz ahora, ¿verdad?», susurró, aunque sus palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. Luna no se movió, sus patas clavadas en la tierra húmeda, su mirada fija en el montículo que ahora cubría a su cachorro. Clara terminó el trabajo en silencio, colocando una piedra lisa sobre la tumba improvisada. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de la tierra removida y las hojas secas. Clara llevó a Luna de vuelta a la casa, pero la perra se resistía, mirando hacia el roble con una intensidad que hizo que Clara sintiera un escalofrío. Adentro, intentó alimentar a Luna, pero la perra rechazó el alimento, acurrucándose en la manta donde Sol había estado. Clara se sentó junto a ella, acariciando su pelaje dorado, que parecía apagado bajo la luz tenue. El silencio era pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared y el crujir ocasional de la casa vieja. No supo en qué momento se quedó dormida, pero un sonido la despertó de golpe. Era un llanto débil, apenas audible, como el maullido de un gatito perdido. Clara se sentó, confundida, buscando la fuente del sonido. Luna ya estaba de pie, con las orejas erguidas, mirando hacia la ventana que daba al patio. El llanto volvió a sonar, más claro esta vez, y Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible presionara su pecho. Se levantó, con el corazón acelerado, y miró por la ventana. Bajo la luz de la luna, vio a Luna correr hacia el roble, comenzando a cavar frenéticamente en el montículo de tierra donde Sol había sido enterrado. «¿Qué haces, Luna?», gritó Clara, corriendo tras ella. La perra no se detuvo, sus patas arañando la tierra con una desesperación que Clara nunca había visto. El llanto seguía, débil pero insistente, y Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible? ¿Estaba imaginando cosas? La idea era absurda, pero los ojos de Luna, llenos de una determinación feroz, le decían que algo estaba mal. O quizás, algo estaba milagrosamente bien. Clara se arrodilló junto a Luna, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. La tierra volaba a su alrededor, manchando el pelaje dorado de Luna y las manos de Clara. El llanto se hizo más fuerte, y Clara, sin saber si estaba loca o no, comenzó a ayudar a Luna, arrancando puñados de tierra con las manos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que Sol, su pequeño Sol, estuviera llorando bajo la tierra? La noche parecía contener el aliento, y el roble extendía sus sombras como un testigo silencioso. Clara no sabía qué encontraría, pero algo en los ojos de Luna le decía que no podía detenerse ahora. El amanecer envolvía el pueblo de Santa Clara en una niebla fina que se deslizaba como un velo sobre la hierba húmeda. El roble en el patio trasero de Clara proyectaba sombras largas y retorcidas, mientras los primeros rayos del sol luchaban por atravesar la bruma. El aire olía a tierra removida, a musgo y a algo más, algo indefinible que hacía que la piel de Clara se erizara. La noche había sido interminable, y el eco del llanto que había escuchado aún resonaba en su mente, como un susurro que se negaba a desvanecerse. Frente a ella, Luna cavaba con una furia desesperada, sus patas doradas cubiertas de barro, lanzando terrones al aire con cada movimiento frenético. Clara,
de rodillas junto al montículo donde había enterrado a Sol, sentía el corazón latiendo con fuerza, atrapada entre la incredulidad y una chispa de esperanza imposible. «Luna, espera», gritó Clara, su voz quebrándose en el silencio del amanecer. Pero la perra no la escuchaba. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ardían con una determinación que parecía más grande que ella misma. Cada zarpazo en la tierra era un desafío a la muerte, un grito silencioso de que no estaba dispuesta a rendirse. Clara, con las manos temblorosas, tomó un puñado de tierra húmeda, sintiendo su frío peso entre los dedos. El llanto, débil pero insistente, seguía sonando, como si viniera de un lugar más allá de la lógica. ¿Cómo era posible? Había revisado a Sol, había sentido su cuerpo inmóvil, su corazón apagado. Pero los gemidos de Luna y ese sonido imposible la empujaban a seguir, a cavar junto a su perra, como si el mundo entero dependiera de ello. La tierra cedía bajo sus manos, húmeda y pegajosa, manchando su ropa y las uñas. El olor a raíces y arcilla llenaba sus pulmones, mezclado con el aroma metálico del sudor y el miedo. Luna gruñía suavemente, un sonido que no era de amenaza, sino de urgencia, como si estuviera guiando a Clara hacia algo que ella aún no podía comprender. La pala que Clara había traído de la casa estaba olvidada a un lado. Sus manos, al igual que las patas de Luna, eran ahora las únicas herramientas que necesitaba. La niebla se espesaba, envolviéndolas en un mundo donde solo existían ellas, el roble y el montículo que escondía un misterio. De pronto, los dedos de Clara rozaron algo suave, algo que no era tierra. Contuvo el aliento, con el corazón en la garganta, mientras apartaba el barro con cuidado. Allí, envuelto en la manta que ella misma había usado para cubrirlo, estaba Sol. Su pequeño cuerpo negro apenas se movía, pero un leve temblor en su pecho hizo que Clara soltara un grito ahogado. Luna se detuvo, jadeando, y lamió el rostro del cachorro con una ternura que rompió el corazón de Clara. Sol estaba vivo. Débil, casi imperceptiblemente, pero vivo. Sus ojos, aún cerrados, parecían brillar bajo la luz tenue, y un gemido suave escapó de su hocico. «Dios mío». «Sol», susurró Clara, levantando al cachorro con manos temblorosas. La manta estaba empapada, pero el calor del cuerpo de Sol contra sus palmas era real, imposiblemente real. Luna se acercó, presionando su hocico contra el cachorro, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Clara sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, mezclándose con el barro que manchaba su rostro. No entendía cómo era posible, pero en ese momento no importaba. Sol estaba vivo, y Luna lo había sabido antes que ella. Clara envolvió al cachorro con cuidado, sintiendo su fragilidad bajo la manta. Corrió hacia la casa, con Luna pisándole los talones, el pelaje dorado de la perra brillando como un faro en la niebla. Adentro, la clínica improvisada en la sala de estar cobró vida. Clara encendió las luces, el zumbido de las bombillas rompiendo el silencio. Colocó a Sol sobre una mesa cubierta con una sábana limpia, sus manos moviéndose con la precisión de años de práctica. Buscó su estetoscopio, el frío metal contra sus dedos temblorosos, y escuchó el corazón del cachorro. Era débil, irregular, pero latía. Cada pulso era un milagro que desafiaba todo lo que Clara sabía como veterinaria. «Vamos, pequeño, quédate conmigo», murmuró, mientras conectaba una pequeña máscara de oxígeno al cachorro. Luna se sentó a su lado, sin apartar los ojos de Sol, su respiración agitada pero constante. Clara administró fluidos, revisó la temperatura del cachorro, y limpió el barro que cubría su cuerpo. Fue entonces cuando lo vio, una herida extraña en el flanco de Sol, justo bajo las costillas. No era un corte limpio, ni una raspadura. Parecía una mordida, pero no como la de un perro o un zorro. Los bordes eran irregulares, casi como si algo hubiera intentado arrancar un pedazo de carne. Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había sobrevivido Sol bajo la tierra? Y, más importante aún, ¿qué le había hecho esa herida? El sol ya estaba más alto, disipando la niebla, cuando Clara terminó de estabilizar a Sol. El cachorro respiraba mejor, aunque seguía débil. Luna, agotada, se acostó junto a la mesa, con la cabeza apoyada cerca de su cachorro. Clara se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando a sus dos compañeros. La casa olía a desinfectante y a tierra húmeda,
un recordatorio del caos de las últimas horas. Pero en su mente, las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta. Había enterrado a Sol. Lo había revisado, había confirmado su muerte. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? ¿O había algo más, algo que no podía explicar? El recuerdo del llanto bajo la tierra volvió a ella, y un escalofrío recorrió su espalda. Luna había sabido algo que ella no. La perra había sentido a su cachorro, había oído su llanto cuando Clara solo escuchaba el silencio. La conexión entre Luna y Sol era más profunda de lo que Clara podía entender, pero también le hacía dudar de sí misma. ¿Era posible que su dolor la hubiera cegado? ¿O había algo más, algo que iba más allá de la lógica? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Clara se levantó, limpiándose las manos en los jeans manchados de barro. Al abrir, se encontró con don Miguel, un anciano del pueblo que siempre llevaba un sombrero de paja gastado y una sonrisa amable. Pero esa mañana, su rostro estaba pálido, sus ojos nerviosos. Miró más allá de Clara, hacia Luna y Sol, y su expresión se endureció. ¿Qué pasó aquí, Clara?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Clara, confundida, le explicó lo que había ocurrido: la muerte de Sol, el funeral, el llanto imposible, el milagro de encontrarlo vivo. Don Miguel escuchó en silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando Clara mencionó la herida en el cuerpo de Sol, el anciano dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. No debiste cavar, Clara, dijo, su voz cargada de algo que parecía miedo. Hay cosas en este pueblo que no entiendes. Cosas en las colinas. ¿De qué hablas?, preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Don Miguel siempre había sido un hombre tranquilo, pero ahora parecía al borde del pánico. La criatura de las colinas, murmuró, casi para sí mismo. Ella siempre reclama lo que es suyo. Antes de que Clara pudiera pedirle que explicara, don Miguel dio media vuelta y se alejó, sus pasos rápidos sobre la grava del camino. Clara cerró la puerta, con el corazón acelerado. Miró a Luna, que seguía vigilando a Sol, y luego al cachorro, cuyo pecho subía y bajaba con un esfuerzo frágil. La herida en su flanco parecía más oscura bajo la luz de la mañana, como si escondiera un secreto que Clara aún no estaba lista para enfrentar. Se acercó a Sol, revisando la herida con más cuidado. Los bordes eran irregulares, y había algo extraño en la textura, como si la piel hubiera sido quemada y rasgada al mismo tiempo. Clara había tratado mordidas de animales antes, pero esto era diferente. No era solo la forma de la herida, era la sensación que le producía, como si algo antiguo y maligno la hubiera tocado. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era el agotamiento hablando. Pero las palabras de don Miguel resonaban en su mente, y el recuerdo del llanto bajo la tierra se mezclaba con el gruñido suave de Luna, que parecía sentir algo que Clara no podía ver. El sol ya brillaba con fuerza, pero la casa seguía sumida en una quietud inquietante. Clara se arrodilló junto a Luna, acariciando su pelaje dorado, ahora opaco por el barro. Sol respiraba, pero cada aliento parecía una lucha. Clara sabía que había salvado al cachorro por ahora, pero algo en su interior le decía que esto no había terminado. La herida, las palabras de don Miguel, el llanto imposible, todo apuntaba a algo más grande, algo que la obligaría a enfrentarse a lo que nunca había creído posible. Mientras el silencio de la casa la envolvía, Clara sintió un escalofrío. Luna alzó la cabeza, sus ojos fijos en la ventana, como si esperara algo. Y entonces, desde las colinas, un aullido lejano rompió la calma, un sonido que no era de ningún animal que Clara conociera. Luna gruñó, y Clara supo que, fuera lo que fuera, no estaba sola en esto. Pero también supo que el milagro de Sol tenía un precio, y que ese precio aún no había sido revelado. La clínica veterinaria de Clara era un refugio de orden en medio del caos que se había apoderado de su vida. Las paredes blancas, salpicadas de fotos de animales rescatados, parecían absorber la luz pálida del mediodía, mientras el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el aire con un murmullo constante. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma metálico de los instrumentos médicos y el leve rastro de tierra húmeda que aún clingaba a la ropa de Clara. En una mesa de acero en el centro de la sala, Sol yacía envuelto en una manta limpia, conectado a una pequeña máscara de oxígeno que silbaba suavemente con cada respiración. Luna, acostada junto a la mesa, no apartaba los ojos de su cachorro, su pelaje dorado aún manchado de barro seco,
como un recordatorio de la noche anterior. Clara, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, revisaba la herida en el flanco de Sol, incapaz de apartar la mirada de los bordes irregulares que parecían susurrar un secreto que ella no quería escuchar. El recuerdo de las palabras de don Miguel resonaba en su mente como un eco persistente: la criatura de las colinas. Clara intentó desecharlas, atribuyéndolas a las supersticiones de un anciano, pero la herida de Sol no era algo que pudiera ignorar. No era una mordida normal. Los bordes eran dentados, como si algo con dientes afilados pero torpes hubiera intentado arrancar un pedazo de carne. La piel alrededor estaba oscurecida, no por sangre seca, sino por una especie de quemadura que no tenía sentido. Clara había tratado heridas de animales salvajes antes: zorros, perros callejeros, incluso un lobo alguna vez, pero esto era diferente. Era como si la herida no perteneciera a este mundo. Se inclinó sobre Sol, ajustando la máscara de oxígeno con dedos que aún temblaban por la falta de sueño. El cachorro respiraba, pero cada aliento era un esfuerzo, un recordatorio de lo frágil que era su vida. Clara se sentía atrapada en un torbellino de emociones: alivio por haberlo recuperado, culpa por haberlo enterrado, y un miedo creciente que no podía nombrar. Luna, como si sintiera su angustia, levantó la cabeza y lamió suavemente la mano de Clara, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y determinación. La perra no se había movido de la mesa desde que llegaron a la clínica, como si supiera que Sol aún estaba en peligro. Clara se obligó a concentrarse. Tomó una lupa y examinó la herida más de cerca, notando pequeños detalles que le helaron la sangre. Había diminutas partículas incrustadas en la piel, como fragmentos de algo que no era hueso ni metal, sino algo más orgánico, pero extraño. Sacó una pinza fina y extrajo una de las partículas, colocándola bajo el microscopio de la clínica. Lo que vio la hizo retroceder. No era tejido animal, ni vegetal. Parecía una mezcla de ambas cosas, como si algo vivo pero no del todo natural hubiera tocado a Sol. Su mente se disparó hacia las palabras de don Miguel, pero las rechazó de inmediato. Era una científica, una veterinaria. No creía en cuentos de viejas ni en criaturas de las colinas. Sin embargo, la duda se instaló como una sombra. Clara sabía que había cometido un error al declarar muerto a Sol. Había revisado su corazón, su respiración, y no había encontrado nada. Pero Luna había oído algo que ella no. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Era posible que su dolor la hubiera cegado, o había algo más, algo que desafiaba todo lo que había aprendido? La idea de que Sol hubiera sobrevivido bajo la tierra, sin oxígeno, sin calor, era imposible. Y sin embargo, allí estaba, respirando débilmente, con una herida que no encajaba en ninguna categoría conocida. El sonido de la puerta de la clínica al abrirse la sacó de sus pensamientos. Era don Miguel, con el mismo sombrero de paja gastado, pero esta vez acompañado por una expresión de urgencia que no había visto antes. Sus manos, nudosas por los años, apretaban un bastón de madera como si fuera un ancla. Clara, tenemos que hablar, dijo, su voz baja pero firme. Entró sin esperar invitación, sus ojos recorriendo la sala hasta detenerse en Sol. Su rostro palideció aún más, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sabes, don Miguel?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Dijiste algo sobre una criatura. ¿Qué significa eso? El anciano se acercó a la mesa, mirando a Sol con una mezcla de miedo y reverencia. Luna gruñó suavemente, sus orejas hacia atrás, pero no se movió. Don Miguel se inclinó, estudiando al cachorro desde una distancia segura, como si temiera tocarlo. No debiste sacarlo de la tierra, murmuró, casi para sí mismo. Hay cosas en este pueblo, en las colinas, que no entiendes. Cosas que no deben ser tocadas. Clara cruzó los brazos, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Explícame, entonces. No me vengas con cuentos. Sol está vivo, pero tiene una herida que no entiendo. ¿Qué sabes tú que no me estás diciendo? Don Miguel suspiró, pasándose una mano por el rostro arrugado. No es un cuento, Clara. Hace mucho tiempo, antes de que nacieras, hubo historias. Animales que desaparecían en el bosque, que regresaban, cambiados. Algunos decían que era un lobo, otros que era algo más. Algo que vive en las colinas, algo que no pertenece a este mundo. Clara sintió un nudo en el estómago. Quería reír,
desecharlo todo como una superstición, pero la herida de Sol y el llanto bajo la tierra la hacían dudar. ¿Y qué tiene que ver eso con Sol?, preguntó, su voz temblando a pesar de sí misma. Don Miguel la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la hizo retroceder. Lo que trajiste de vuelta no siempre es lo que enterraste, dijo. La criatura de las colinas reclama lo que le pertenece. Y si Sol está vivo, es porque ella lo permitió. Pero no será gratis. Antes de que Clara pudiera responder, Don Miguel dio un paso hacia la puerta. No los dejes solos esta noche, Clara. No dejes que la oscuridad los encuentre. Y sin otra palabra, salió, dejando tras de sí un silencio pesado. Clara se quedó mirando la puerta cerrada, su mente dando vueltas. La clínica, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un lugar extraño, lleno de sombras que no había notado antes. El zumbido de las luces parecía más fuerte, el olor a desinfectante más penetrante. Se acercó a Sol, revisando la herida una vez más. Las partículas extrañas seguían allí, brillando bajo la luz como si tuvieran vida propia. Luna alzó la cabeza, sus ojos fijos en Clara, como si estuviera esperando una decisión. Tranquila, mi amor, susurró Clara, acariciando el pelaje de Luna. Pero las palabras de Don Miguel seguían resonando en su cabeza. Lo que trajiste de vuelta no siempre es lo que enterraste. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que Sol no fuera el mismo cachorro que había enterrado? La idea era absurda, pero la herida, el llanto, la mirada de Luna, todo parecía conspirar para hacerle dudar de su propia cordura. El día pasó en un borrón de tareas automáticas. Clara ajustó el oxígeno de Sol, le dio más fluidos, y limpió la herida con cuidado, pero su mente estaba en otra parte. Recordó los rumores que había oído en el pueblo, historias susurradas en el mercado sobre animales que desaparecían en las colinas y regresaban diferentes, con ojos que brillaban en la oscuridad o comportamientos extraños. Siempre los había descartado como cuentos para asustar a los niños, pero ahora no estaba tan segura. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo, Clara cerró la clínica con llave y llevó a Sol y Luna a casa. La caminata fue silenciosa, rota solo por el crujir de la grava bajo sus botas y el jadeo suave de Luna. La casa estaba oscura, las ventanas reflejando el crepúsculo como espejos negros. Clara encendió las luces, pero la sensación de inquietud no se desvanecía. Colocó a Sol en una cama improvisada junto a la chimenea, asegurándose de que estuviera cómodo. Luna se acostó a su lado, su cuerpo formando un escudo protector alrededor del cachorro. Clara se sentó en el sofá, mirando a sus dos compañeros. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes, pero no lograba disipar el frío que sentía en su interior. Las palabras de Don Miguel seguían dando vueltas en su cabeza, mezclándose con el recuerdo del llanto bajo la tierra. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era posible que algo en las colinas estuviera conectado con Sol? Y si era así, ¿qué quería? Un gruñido bajo de Luna la sacó de sus pensamientos. La perra estaba mirando hacia la ventana, sus orejas erguidas, el pelaje de su nuca erizado. Clara siguió su mirada, pero no vio nada más que la oscuridad del patio. Sin embargo, el aire parecía más pesado, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. Se levantó, acercándose a la ventana, pero antes de que pudiera mirar afuera, Luna gruñó de nuevo, un sonido profundo que hizo que el corazón de Clara se acelerara. ¿Qué pasa, Luna?, susurró, pero la perra no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo más allá de la ventana, algo que Clara no podía ver. Y entonces, desde las colinas, un aullido lejano rompió el silencio, un sonido que no era de lobo ni de perro, sino de algo mucho más antiguo. Clara sintió un escalofrío, y en ese momento supo que Don Miguel tenía razón, no podía dejar a Sol y Luna solos esa noche. Pero también supo que, fuera lo que fuera que había traído a Sol de vuelta, ya los había encontrado. La noche envolvía la casa de Clara como un manto oscuro, pesado, que parecía absorber hasta el más mínimo ruido. El viento golpeaba las ventanas con ráfagas intermitentes, haciendo crujir las viejas tablas de madera del tejado. Dentro, el aire olía a cera quemada y al leve aroma de la chimenea que Clara había encendido para mantener a Sol caliente. La luz del fuego arrojaba sombras danzantes en las paredes, transformando los muebles en figuras que parecían moverse cuando Clara apartaba la mirada. Sentada en el suelo junto a Luna y Sol,
Clara no podía dormir. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, estaban fijos en el cachorro, cuyo pecho subía y bajaba con una fragilidad que le apretaba el corazón. Luna, acostada a su lado, mantenía la cabeza apoyada cerca de Sol, su pelaje dorado reflejando el resplandor de las llamas. Pero sus orejas estaban erguidas, alerta, como si esperara algo que Clara no podía percibir. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente como un tambor constante: no los dejes solos esta noche. Clara había intentado convencerse de que eran solo supersticiones, cuentos de un pueblo pequeño donde las historias crecían como la maleza. Pero la herida de Sol, con sus bordes irregulares y esas partículas extrañas incrustadas, no era algo que pudiera ignorar. Y luego estaba el llanto bajo la tierra, el aullido que había escuchado desde las colinas, un sonido que no pertenecía a ningún animal que ella conociera. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Luna, llena de una certeza que ella no compartía, y sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Clara se levantó, moviéndose con cuidado para no perturbar a Luna. La perra gruñó suavemente, pero no apartó los ojos de Sol. Clara revisó las puertas y ventanas por tercera vez esa noche, asegurándose de que los cerrojos estuvieran firmes. El crujir de la madera bajo sus pies resonaba como un eco en la casa silenciosa, y el olor a polvo viejo se mezclaba con el aroma de la cera derretida. Al pasar por la ventana que daba al patio, se detuvo. La luna estaba alta, bañando el roble en una luz plateada que hacía que sus ramas parecieran dedos esqueléticos. El montículo de tierra donde había enterrado a Sol seguía allí, revuelto, como una herida abierta en el suelo. Clara sintió un nudo en el estómago. No podía evitar pensar que algo estaba mal, que el milagro de Sol no era tan simple como parecía. Volvió al sofá, pero en lugar de sentarse, se dirigió a una estantería en la esquina de la sala. Allí, entre libros de veterinaria y fotos esvaídas, había un objeto que no había tocado en años: un diario encuadernado en cuero, dejado por el anterior dueño de la casa. Clara lo había encontrado cuando se mudó, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, con las palabras de don Miguel girando en su cabeza, sintió una urgencia inexplicable de abrirlo. El cuero estaba gastado, las páginas amarillentas olían a moho y a tiempo olvidado. Clara se sentó junto a la chimenea, con el diario en el regazo, y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas eran notas mundanas, fechas de siembra, reparaciones en la casa, observaciones sobre el clima. Pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más oscuras. El dueño, un hombre llamado Esteban, escribía sobre el bosque que rodeaba el pueblo, sobre extraños sucesos que ocurrían en las colinas. Hablaba de animales que desaparecían y regresaban, cambiados, de aullidos que no eran de lobos, de un pacto que había hecho para salvar a su perro, un animal al que amaba como a un hijo. Clara sintió un escalofrío al leer una frase que parecía escrita con mano temblorosa: ella me dio lo que pedí, pero el precio fue demasiado alto. Nunca debí entrar en el bosque. El diario no explicaba quién o qué era ella, pero las palabras estaban cargadas de un miedo que Clara podía sentir incluso a través del tiempo. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos, símbolos extraños, círculos de piedras, y una figura amorfa que parecía acechar desde las sombras. Clara cerró el diario de golpe, su respiración agitada. El fuego crepitaba, lanzando chispas que parecían reflejar el caos en su mente. ¿Era posible que don Miguel tuviera razón? ¿Que el bosque escondiera algo más que animales salvajes? Un gruñido bajo de Luna la sacó de sus pensamientos. La perra estaba de pie, mirando hacia la puerta trasera, su pelaje erizado. Clara dejó el diario en el suelo y se acercó a la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Afuera, la noche estaba silenciosa, pero el silencio era pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Luna gruñó de nuevo, un sonido profundo que hizo que Clara se estremeciera. Tomó una linterna de la mesa, su haz de luz cortando la oscuridad mientras apuntaba hacia el patio. El roble seguía allí, inmóvil, pero algo en la sombra de sus ramas parecía diferente. Como si algo se moviera, apenas perceptible, en el borde de su visión. Tranquila, Luna, susurró Clara, aunque su voz temblaba. Pero la perra no se calmó. Sus ojos estaban fijos en la puerta, y su gruñido se volvió más intenso. Clara sintió un nudo en el estómago. Recordó las palabras de don Miguel: no dejes que la oscuridad los encuentre. Decidió reforzar la puerta trasera,
arrastrando una mesa pesada para bloquearla. El ruido de la madera contra el suelo resonó en la casa, y Sol, débil pero alerta, emitió un pequeño gemido. Luna se acercó a él, lamiéndolo suavemente, pero no dejó de vigilar la puerta. Clara tomó el diario de nuevo, buscando respuestas. Encontró una página que describía un ritual, algo sobre proteger a los vivos de los que regresan. Las palabras estaban borrosas, como si Esteban hubiera escrito con prisa, pero mencionaban un círculo de piedras en el bosque, un lugar donde ella podía ser apaciguada. Clara sintió un escalofrío. No creía en rituales ni en entidades sobrenaturales, pero la herida de Sol, el llanto bajo la tierra, y ahora este diario, todo parecía conspirar para hacerle dudar de su propia realidad. Un golpe fuerte en la puerta trasera hizo que Clara soltara el diario. El sonido fue seco, como si algo pesado hubiera chocado contra la madera. Luna ladró, un sonido agudo que cortó el silencio, y Clara sintió que el aire se volvía más frío. Corrió hacia la puerta, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, aunque no estaba segura de qué podía hacer con él. El golpe no se repitió, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. Clara se acercó a la ventana, apuntando la linterna hacia el patio. La luz reveló el roble, el montículo de tierra, pero nada más. Sin embargo, Luna seguía gruñendo, sus ojos fijos en algo que Clara no podía ver. ¿Qué hay ahí afuera, Luna?, susurró, su voz apenas audible. La perra no respondió, pero su cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Clara sintió un sudor frío correr por su espalda. Recordó las historias que había oído en el pueblo, rumores de animales que desaparecían, de sombras que se movían en el bosque. Siempre las había descartado, pero ahora, con Sol respirando débilmente y Luna vigilando la puerta, no estaba tan segura. Volvió a la chimenea, donde Sol yacía envuelto en su manta. El cachorro abrió los ojos por un momento, y Clara sintió un escalofrío. Sus ojos no eran los de un cachorro normal, había algo en ellos, un brillo extraño, como si reflejaran algo que no estaba en la habitación. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era el cansancio, pero el diario seguía abierto en el suelo, con el dibujo de la figura amorfa mirándola desde las páginas. El viento volvió a golpear las ventanas, y un aullido lejano resonó desde las colinas, el mismo sonido que había oído la noche anterior. Luna respondió con un ladrido, pero esta vez había algo diferente en su voz, una mezcla de desafío y miedo. Clara se arrodilló junto a ella, acariciando su pelaje, pero sus manos temblaban. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era segura, no podía dejar a Sol y Luna solos esa noche. Y sin embargo, una parte de ella sabía que la oscuridad ya los había encontrado. El diario seguía abierto, y Clara leyó las últimas palabras de la página: el pacto exige sangre, siempre sangre. Cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. No creía en pactos ni en criaturas, pero algo en su interior le decía que el bosque guardaba secretos que no estaba lista para enfrentar. Y mientras Luna gruñía hacia la puerta, Clara supo que, fuera lo que fuera, ya estaba más cerca de lo que quería admitir. El bosque al borde de Santa Clara parecía contener el aliento al amanecer. La niebla se deslizaba entre los árboles como un río lento, envolviendo los troncos en un velo grisáceo que amortiguaba los sonidos del mundo. El aire era frío, cargado con el aroma húmedo del musgo y la tierra removida, mezclado con un leve toque de podredumbre que hacía que Clara sintiera un nudo en la garganta. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras avanzaba por un sendero apenas visible, con Luna a su lado, la perra moviéndose con una determinación silenciosa. Sol estaba en casa, envuelto en una manta junto a la chimenea, su respiración aún frágil pero constante. Clara lo había dejado allí, no sin antes asegurarse de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Pero el peso de las palabras de Don Miguel y las páginas del diario de Esteban la habían empujado a salir, a buscar respuestas en el lugar donde todo parecía comenzar, las colinas. El golpe en la puerta la noche anterior aún resonaba en su mente, un eco que se mezclaba con el aullido extraño que había escuchado desde el bosque. Clara no creía en criaturas ni en pactos sobrenaturales, pero la herida de Sol, con sus bordes irregulares y esas partículas extrañas, era una prueba de que algo estaba mal. Y luego estaba el diario, con sus dibujos inquietantes y la advertencia de un pacto que exigía sangre. Clara apretó la linterna en su mano, aunque la luz del amanecer ya comenzaba a filtrarse a través de la niebla. En su mochila llevaba el diario,
un cuchillo de cocina y una botella de agua, aunque no estaba segura de que podía necesitar. Luna, con el pelaje dorado salpicado de rocío, caminaba a su lado, sus ojos alerta, como si supiera a dónde iban. El sendero se volvía más estrecho a medida que se adentraban en el bosque. Los árboles, altos y retorcidos, parecían cerrar filas a su alrededor, sus ramas desnudas proyectando sombras que se movían como dedos en la niebla. Clara sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la sensación de ser observada. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, hacía que su corazón se acelerara. Luna, sin embargo, no vacilaba. La perra olfateaba el suelo, siguiendo un rastro invisible que la llevaba más allá del sendero, hacia un lugar donde la niebla era más densa y el aire parecía más pesado. ¿Qué encontraste, Luna?, susurró Clara, su voz apenas audible. La perra no respondió, pero su cuerpo estaba tenso, sus orejas erguidas. Clara siguió su paso, sintiendo el peso del diario en su mochila como si fuera un ancla. Las palabras de Esteban resonaban en su cabeza: ella me dio lo que pedí, pero el precio fue demasiado alto. ¿Quién era ella? ¿Y qué tenía que ver con Sol? Clara no quería creer en supersticiones, pero el llanto bajo la tierra, la herida de Sol, el aullido en las colinas, todo parecía conspirar para hacerle dudar de su propia cordura. El sendero terminó abruptamente en un claro rodeado de árboles nudosos. En el centro, un círculo de piedras lisas formaba un patrón que Clara reconoció de inmediato. Era idéntico al dibujo del diario. Las piedras estaban dispuestas con una precisión que no parecía natural, como si alguien, o algo, las hubiera colocado allí con un propósito. El aire en el claro era más frío, y el olor a podredumbre era más fuerte, mezclado con algo metálico que le revolvía el estómago. Clara se acercó, sus botas hundiendo la tierra blanda, y notó restos esparcidos alrededor de las piedras: plumas, huesos pequeños, trozos de pelaje. No eran restos frescos, pero tampoco eran antiguos. Alguien, o algo, había estado allí recientemente. Luna gruñó, su cuerpo tenso, mirando hacia un punto en el borde del claro. Clara siguió su mirada, pero no vio nada más que niebla y sombras. Sin embargo, la sensación de ser observada era ahora abrumadora, como si unos ojos invisibles la perforaran desde la oscuridad. Sacó el diario de su mochila y lo abrió en la página del dibujo, comparándolo con el círculo de piedras. Las líneas eran idénticas, hasta el más mínimo detalle. Pero lo que más la inquietó fue un símbolo tallado en una de las piedras, un remolino con líneas que parecían garras. Era el mismo símbolo que había visto en el diario, descrito como la marca de ella. Clara sintió un nudo en el estómago. Esto no era una casualidad. El diario, las piedras, la herida de Sol, todo estaba conectado. Se arrodilló junto a una de las piedras, pasando los dedos por el símbolo. La roca estaba fría, casi helada, y la textura del tallado era áspera, como si hubiera sido hecha con algo más afilado que un cuchillo. Luna se acercó, olfateando el suelo, y de pronto se detuvo, gruñendo hacia la niebla. Clara levantó la linterna, pero el haz de luz apenas penetraba la bruma espesa. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblando más de lo que quería admitir. No hubo respuesta, solo el susurro del viento y el crujir de las ramas. Pero Luna no se calmó. La perra dio un paso adelante, sus dientes al descubierto, y Clara sintió un escalofrío. Algo estaba allí, justo fuera de su vista, y Luna lo sabía. De pronto, un ruido rompió el silencio, pasos ligeros, como los de un niño corriendo. Clara giró, apuntando la linterna hacia el sonido, y vio una figura pequeña emergiendo de la niebla. Era Diego, un niño del pueblo, de no más de 10 años, con el cabello desordenado y los ojos abiertos de par en par. Sus mejillas estaban rojas por el frío, y su respiración era agitada, como si hubiera corrido desde el pueblo. Clara, no deberías estar aquí, dijo, su voz aguda y llena de urgencia. Se detuvo a unos metros, mirando el círculo de piedras con una mezcla de miedo y reverencia. ¿Qué haces aquí, Diego?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Luna gruñó, pero no se movió, sus ojos fijos en el niño. No es seguro, respondió Diego, dando un paso atrás. Nadie viene al bosque. No después de lo que pasó. La criatura, ella sabe que trajiste a Sol de vuelta. Clara sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando?
¡Qué criatura! Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Recordó las palabras de don Miguel, el diario, la herida de sol. Todo parecía converger en este claro, en este círculo de piedras. Diego tragó saliva, sus ojos recorriendo el bosque como si temiera que algo lo escuchara. Mi abuelo me contó historias. Dice que hay algo en las colinas, algo que vive en el bosque. Si le pides algo, te lo da, pero siempre reclama algo a cambio. Sol, él no debería estar vivo, Clara. Y ahora ella lo quiere de vuelta. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Quería decirle a Diego que se fuera a casa, que no creía en cuentos, pero la mirada de Luna, fija en la niebla, le decía que el niño no estaba mintiendo. Diego, vuelve al pueblo, dijo, su voz más suave ahora. Esto no es lugar para ti, el niño negó con la cabeza. No puedo. Si ella te encuentra aquí, no te dejará ir. Y a Luna tampoco. Miró a la perra, que seguía gruñendo, y añadió en un susurro, ella siempre sabe. Antes de que Clara pudiera responder, Diego dio media vuelta y corrió hacia la niebla, desapareciendo tan rápido como había llegado. Clara quiso llamarlo, pero un gruñido de Luna la detuvo. La perra se había girado, mirando hacia el otro lado del claro, donde la niebla parecía moverse, como si algo la hubiera perturbado. Clara levantó la linterna, pero no vio nada. Sin embargo, el olor a podredumbre era ahora más fuerte, y un sonido bajo, como un susurro, llegó desde los árboles. Vamos, Luna, dijo Clara, su voz temblando. Pero la perra no se movió. Sus ojos estaban fijos en la niebla, y su cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Clara sintió un sudor frío correr por su espalda. Tomó el diario, guardándolo en su mochila, y dio un paso hacia Luna. Pero antes de que pudiera tocarla, un crujido fuerte resonó en el claro, como si una rama se hubiera roto bajo un peso invisible. Luna ladró, un sonido agudo que cortó el silencio, y Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. La niebla se arremolinaba, y por un momento, creyó ver una sombra moviéndose entre los árboles, alta y amorfa, como la figura del diario. Su respiración se aceleró, y el cuchillo en su mochila de pronto le pareció inútil. Luna dio un paso adelante, gruñendo, pero Clara la tomó por el collar, tirando de ella. Vamos, Luna, ahora. Gritó, su voz quebrándose. La perra resistió por un momento, pero finalmente cedió, siguiendo a Clara mientras corrían de vuelta por el sendero. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el sonido de sus propios pasos resonaba como un tambor en sus oídos. El olor a podredumbre la seguía, y Clara no podía sacudirse la sensación de que algo las observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarlas ir. Cuando finalmente llegaron al borde del pueblo, el sol ya estaba más alto, disipando la niebla. Clara se detuvo, jadeando, y miró a Luna. La perra estaba tensa, sus ojos fijos en el bosque que dejaban atrás. Clara siguió su mirada, pero no vio nada más que árboles y sombras. Sin embargo, el aire seguía pesado, y el eco del crujido en el claro resonaba en su mente. Luna gruñó una vez más, y Clara supo que, fuera lo que fuera que las había seguido, no se había ido. Estaba allí, en la oscuridad del bosque, esperando. La casa de Clara se había convertido en una fortaleza improvisada, un refugio contra la oscuridad que parecía acechar desde las colinas. Las ventanas estaban selladas con tablas de madera que Clara había clavado con manos temblorosas, y la puerta trasera, reforzada con una mesa pesada, crujía cada vez que el viento golpeaba desde el exterior. El aire dentro de la casa olía a madera quemada de la chimenea, mezclada con el aroma a desinfectante que aún impregnaba la ropa de Clara y el pelaje de Luna. La luz del fuego proyectaba sombras largas en las paredes, transformando los muebles en figuras que parecían moverse en el rabillo del ojo. En el centro de la sala, Sol yacía en una cama improvisada de mantas, su pequeño pecho subiendo y bajando con una fragilidad que hacía que Clara sintiera un nudo constante en el estómago. Luna, acostada junto a él, no apartaba los ojos de su cachorro, su pelaje dorado opaco por el cansancio y el barro seco que aún no había limpiado. Clara estaba sentada en el suelo, con el diario de Esteban abierto en su regazo. Las páginas amarillentas olían a moho y a tiempo olvidado, y las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, parecían quemar sus ojos. Había releído el pasaje sobre el pacto una docena de veces, buscando alguna pista que explicara lo que estaba pasando.
Ella me dio lo que pedí, pero el precio fue demasiado alto, decía el texto, seguido de una descripción de un ritual en un círculo de piedras, un lugar donde la entidad podía ser apaciguada. Pero las últimas líneas eran las que más la inquietaban: el pacto exige sangre, siempre sangre. Y los que regresan nunca son los mismos. Clara cerró el diario con un movimiento brusco, su respiración agitada. No quería creer en esas palabras, pero el recuerdo del claro en el bosque, con sus piedras talladas y el olor a podredumbre, era demasiado vívido para ignorarlo. Sol emitió un gemido débil, sacándola de sus pensamientos. Clara se acercó, arrodillándose junto al cachorro. Su herida, aunque limpia, seguía teniendo un aspecto extraño, con bordes oscuros que parecían extenderse como venas bajo la piel. Pero lo que más la preocupaba era su comportamiento. A ratos, Sol parecía lleno de vida, moviendo la cabeza con pequeños espasmos, como si intentara levantarse. Pero luego caía en un estado de debilidad extrema, sus ojos entrecerrados brillando con un resplandor que no era natural. Clara había tratado cientos de animales, pero nunca había visto algo así. Era como si el cachorro estuviera luchando contra algo más que su propia fragilidad. Luna, siempre protectora, gruñó suavemente cuando Clara extendió la mano para tocar a Sol. La perra no permitía que nadie más se acercara, ni siquiera Clara en algunos momentos. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de una mezcla de amor y miedo, como si supiera algo que Clara no podía entender. Clara acarició el pelaje de Luna, sintiendo la tensión en su cuerpo. «Tranquila, mi amor», susurró, aunque su voz temblaba. «Nadie va a hacerle daño. No mientras estemos aquí», pero las palabras sonaban vacías, incluso para ella. El encuentro en el claro, las palabras de Diego, el aullido en las colinas, todo apuntaba a algo que escapaba a su comprensión. Clara se levantó, caminando hacia la ventana más cercana. Las tablas bloqueaban la vista, pero podía escuchar el viento ululando afuera, como si el bosque estuviera respirando. Recordó la sombra que había visto en la niebla, la sensación de ser observada. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era el cansancio, pero el diario seguía abierto en el suelo, sus páginas susurrando secretos que no estaba lista para aceptar. Un golpe en la puerta principal la hizo saltar. El sonido fue seco, como si alguien hubiera golpeado con un puño cerrado. Luna ladró, un sonido agudo que resonó en la casa, y Sol gimió, moviéndose débilmente bajo la manta. Clara tomó el cuchillo de cocina que había dejado en la mesa, su mano temblando mientras se acercaba a la puerta. «¿Quién es?», preguntó, su voz más firme de lo que sentía. «Clara, soy yo, doña Rosa», respondió una voz grave desde el otro lado. Clara reconoció el tono de la anciana, una mujer que vivía al borde del pueblo y que rara vez salía de su casa. Con cautela, abrió la puerta, manteniendo el cuchillo a su lado. Doña Rosa estaba de pie en el umbral, envuelta en un chal negro que parecía absorber la luz de la luna. Su rostro, arrugado por los años, estaba serio, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hizo que Clara retrocediera un paso. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó Clara, intentando mantener la calma. Luna gruñó desde la sala, pero no se acercó, como si supiera que doña Rosa no era una amenaza. La anciana entró sin esperar invitación, su chal rozando el suelo con un susurro. Miró a Sol, luego a Luna, y finalmente a Clara. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo, su voz baja pero firme. «Lo que hiciste en el bosque, lo que Luna hizo, no pasó desapercibido». Clara sintió un escalofrío. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Las palabras de don Miguel, las de Diego, el diario, todos señalaban lo mismo. Doña Rosa se acercó a la chimenea, sus manos nudosas apretando el chal. «Hay una historia en este pueblo, una que no se cuenta a los extraños. Hace mucho tiempo, antes de que nacieras, el bosque era un lugar sagrado. Pero también peligroso. Hay algo allí, algo que no es humano, ni animal. Algo que escucha cuando le pides un milagro. Pero siempre cobra un precio». Clara tragó saliva, su mente dando vueltas. «No pedí nada», dijo, aunque las palabras sonaban débiles. «Luna lo encontró. Ella lo oyó bajo la tierra». Doña Rosa la miró fijamente, sus ojos perforándola como si pudieran ver su alma. «No importa quién lo pidió. El milagro ocurrió.
Sol está aquí, pero no es solo tuyo. La entidad del bosque lo sabe. Y ahora lo quiere de vuelta. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Quería gritar, decirle a doña Rosa que se fuera con sus cuentos, pero la herida de Sol, el círculo de piedras, el aullido en las colinas, todo encajaba de una manera que la aterrorizaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Rosa se acercó a Sol, ignorando el gruñido de Luna. Estudió al cachorro, sus manos flotando sobre la herida sin tocarla. La marca que lleva no es de este mundo, dijo. Lo que trajiste de vuelta está atado a ella. Si quieres protegerlo, debes romper el pacto. Pero no será fácil. Y no será sin costo. ¿Qué pacto?, preguntó Clara, exasperada. Yo no hice ningún pacto. Doña Rosa sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. A veces, el amor hace el pacto por nosotros. Luna lo pidió, y el bosque respondió. Pero el precio siempre llega. Se giró hacia la puerta, dejando un pequeño saquito de tela en la mesa. Quema esto en el fuego. Mantendrá a la entidad a raya, por ahora. Pero no para siempre. Antes de que Clara pudiera responder, doña Rosa salió, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Clara cerró la puerta con llave, sus manos temblando. Tomó el saquito, que olía a hierbas secas y algo más, algo que le revolvía el estómago. Lo arrojó al fuego, y un humo acre llenó la sala, haciendo que Luna estornudara. Clara se sentó junto a Sol, revisando su herida una vez más. Las venas oscuras parecían más pronunciadas, como si algo estuviera creciendo bajo la piel. El cachorro abrió los ojos, y Clara sintió un escalofrío. No eran los ojos de un cachorro normal, brillaban con un resplandor verdoso, como el reflejo de un fuego que no estaba allí. Sol emitió un sonido, pero no era un ladrido. Era algo más profundo, algo que resonó en el pecho de Clara como un eco de las colinas. Luna lo miró, su cuerpo tenso, y por un momento, Clara vio miedo en los ojos de la perra. No miedo por Sol, sino por lo que él podría ser. El humo de las hierbas llenaba la sala, y el fuego crepitaba con más fuerza. Clara sintió que la casa estaba viva, observándola, esperando. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente: lo que trajiste de vuelta no es solo tuyo. Miró a Luna, luego a Sol, y supo que no podía ignorarlo más. Algo en el bosque había tocado a su cachorro, y ahora estaba reclamándolo. Pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. No después de todo lo que Luna había hecho, no después del milagro que las había unido. Un aullido lejano rompió el silencio, el mismo sonido que había escuchado antes, pero esta vez más cercano, como si viniera del patio. Luna se levantó, gruñendo, sus ojos fijos en la puerta. Clara tomó el cuchillo, su corazón latiendo con fuerza. El humo de las hierbas parecía mantener la casa a salvo, pero algo le decía que no duraría mucho. Y mientras Sol emitía otro sonido extraño, Clara supo que el precio del milagro estaba a punto de revelarse. La clínica de Clara, que siempre había sido un refugio de orden y ciencia, ahora parecía un campo de batalla. El aire estaba cargado con el olor acre del humo de las hierbas que doña Rosa le había dado, mezclado con el desinfectante que impregnaba las paredes blancas. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono insistente, proyectando una luz fría que hacía que las sombras en las esquinas parecieran más profundas, más vivas. En la mesa de acero al centro de la sala, Sol yacía envuelto en una sábana limpia, su pequeño cuerpo temblando con cada respiración. La herida en su flanco, con sus bordes oscuros y venas que parecían extenderse como raíces, era un recordatorio constante de que algo estaba mal. Luna, acostada junto a la mesa, no apartaba los ojos de su cachorro, su pelaje dorado opaco por el barro seco y el cansancio. Clara, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, revisaba el diario de Esteban por enésima vez, buscando respuestas que no encontraba. Las palabras del diario se habían grabado en su mente como un tatuaje: el pacto exige sangre, siempre sangre. Y los que regresan nunca son los mismos. Cada vez que miraba a Sol, sentía un escalofrío. El cachorro alternaba entre momentos de vitalidad, moviendo la cabeza como si intentara levantarse, y episodios de debilidad extrema, donde sus ojos brillaban con un resplandor verdoso que no era natural. El sonido que había emitido la noche anterior, ese gruñido profundo que no parecía un ladrido, seguía resonando en su cabeza.
Clara quería creer que era el agotamiento, que su mente estaba jugando con ella, pero las palabras de Doña Rosa y el encuentro en el claro del bosque le decían que no podía ignorar la verdad por más tiempo. El diario describía un símbolo, un remolino con líneas como garras, que coincidía con el tallado en las piedras del claro. Clara lo había dibujado en un cuaderno, comparándolo con las notas de Esteban. Según el diario, el símbolo era una marca de la entidad, una señal de que algo había sido tocado por ella. Clara se inclinó sobre Sol, examinando la herida con una lupa. Las partículas extrañas incrustadas en la piel brillaban bajo la luz, como fragmentos de algo vivo pero no del todo natural. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba una pinza y extraía otra partícula, colocándola en un portaobjetos para mirarla bajo el microscopio. Lo que vio la hizo retroceder. No era tejido animal ni vegetal, sino algo que parecía moverse, como si tuviera vida propia. Un golpe en la puerta de la clínica la sacó de su trance. Luna ladró, un sonido agudo que resonó en la sala, y Sol gimió, moviéndose débilmente. Clara tomó el cuchillo de cocina que había dejado en la mesa, su mano temblando mientras se acercaba a la puerta. ¿Quién es?, preguntó, su voz más firme de lo que sentía. Clara, soy don Miguel, respondió la voz familiar del anciano. Clara abrió la puerta con cautela, encontrándose con el rostro arrugado de don Miguel, su sombrero de paja gastado ladeado por el viento. Pero esta vez, sus ojos estaban llenos de una urgencia que no había visto antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, retrocediendo para dejarlo entrar. Luna gruñó, pero no se movió de su lugar junto a Sol. Don Miguel entró, mirando a Sol con una mezcla de miedo y resignación. No podía quedarme callado, dijo, su voz baja pero firme. Lo que hiciste, Clara, lo que Luna hizo, rompió algo. Algo que este pueblo ha evitado durante generaciones. Clara cruzó los brazos, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Ya basta de acertijos, don Miguel. Dime qué está pasando. ¿Qué es esta criatura? ¿Qué tiene que ver con Sol? El anciano suspiró, pasándose una mano por el rostro. Se sentó en una silla junto a la mesa, mirando al cachorro como si temiera que se levantara de repente. Hace mucho tiempo, antes de que este pueblo tuviera nombre, el bosque era un lugar sagrado. Pero también peligroso. Había una entidad, algo que vivía en las colinas. No es un animal, ni un espíritu como los que cuentan en las iglesias. Es algo más antiguo, algo que escucha cuando le pides un milagro. Pero siempre cobra un precio. Esteban, el hombre que vivió en tu casa, lo descubrió de la peor manera. Clara sintió un nudo en el estómago. Recordó las palabras del diario, el pacto, que Esteban había mencionado. ¿Qué hizo Esteban?, preguntó, aunque temía la respuesta. Don Miguel miró al suelo, como si las palabras le pesaran. Su perro, un animal que amaba como a un hijo, murió. O eso pensó. Fue al bosque, al círculo de piedras, y le pidió a la entidad que lo devolviera. Y lo hizo. Pero el perro que regresó no era el mismo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y a veces hacía cosas que no eran naturales. Esteban pagó un precio que no quiso escribir, pero después de eso, el pueblo aprendió a evitar el bosque. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a Sol, cuyo pecho subía y bajaba con un esfuerzo frágil. Entonces, ¿estás diciendo que Sol? No pudo terminar la frase. La idea era demasiado absurda, demasiado aterradora. Don Miguel la miró fijamente. Luna rompió el equilibrio al sacarlo de la tierra. La entidad lo permitió, pero ahora lo reclama. Esa herida es su marca. Y si no haces algo, vendrá por él. Y por ti. Antes de que Clara pudiera responder, un ruido fuerte resonó en la clínica, como si algo pesado hubiera golpeado la puerta trasera. Luna ladró, su cuerpo tenso, y Sol emitió otro de esos sonidos extraños, un gruñido que no parecía pertenecer a un cachorro. Clara corrió hacia la puerta trasera, con el cuchillo en la mano, pero cuando la abrió, no había nada más que la oscuridad del patio. Sin embargo, el aire olía a podredumbre, el mismo olor que había sentido en el claro del bosque. Cerró la puerta con fuerza, su corazón latiendo con furia. Clara, tienes que romper el pacto, dijo don Miguel, levantándose de la silla. El diario de Esteban habla de un ritual, pero es peligroso. Y no sé si funcionará. Clara volvió a la mesa,
mirando a Sol y a Luna. La perra seguía gruñendo, sus ojos fijos en la puerta, como si esperara algo. Clara tomó el diario, hojeándolo hasta encontrar la página del ritual. Estaba escrita con una caligrafía apresurada, describiendo un círculo de piedras, sangre, y un sacrificio para apaciguar a la entidad. Pero las últimas palabras eran las que más la inquietaban: solo la sangre de quien ama puede romper el lazo. ¿Qué significa esto?, preguntó Clara, mostrando la página a don Miguel. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido resonó, esta vez desde el tejado. Era un arañazo lento, deliberado, como si algo con garras estuviera probando la madera. Luna ladró con más fuerza, y Sol se movió, sus ojos abiertos, brillando con ese resplandor verdoso que hacía que Clara sintiera un escalofrío. Don Miguel dio un paso atrás, su rostro pálido. «Está aquí», susurró. «La entidad sabe que Sol está vivo. Y no se detendrá hasta reclamarlo». Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Quería gritar, negar todo, pero el arañazo en el tejado se volvió más fuerte, más insistente. Corrió hacia la puerta trasera, revisando las tablas que había clavado. Estaban intactas, pero cuando se acercó a la ventana, vio algo que la hizo retroceder, un símbolo, el mismo remolino con garras del diario, estaba grabado en la madera de la puerta, como si algo lo hubiera tallado durante la noche. «No estaba allí antes, no te llevarás a mi familia, quien quiera que seas», gritó Clara, su voz quebrándose. Luna ladró, un sonido lleno de desafío, pero Clara vio algo en los ojos de la perra que no había visto antes: miedo. No por ella misma, sino por Sol. Clara se arrodilló junto al cachorro, sintiendo el calor de su cuerpo frágil contra sus manos. La herida parecía más oscura, como si estuviera viva, pulsando bajo la piel. El arañazo en el tejado se detuvo, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. Don Miguel miraba la puerta, sus manos temblando. «Clara, no puedes luchar contra esto aquí. El ritual, tienes que ir al bosque. Al círculo de piedras. Es la única manera». Clara negó con la cabeza, las lágrimas quemando sus ojos. «No voy a dejarlos solos», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «No después de todo lo que hemos pasado». Pero mientras miraba a Sol, cuyos ojos brillaban con un resplandor que no era de este mundo, supo que no tenía opción. La entidad, fuera lo que fuera, ya los había encontrado. Y el símbolo en la puerta era una advertencia: el tiempo se estaba acabando. El cielo sobre el bosque de Santa Clara estaba cubierto de nubes negras, tan densas que parecían absorber la luz del sol poniente. El aire era frío, cargado con el olor a tierra húmeda y el rugido lejano de una tormenta que se avecinaba. Clara avanzaba por el sendero con pasos rápidos, el peso del diario de Esteban en su mochila y el cuchillo de cocina apretado en su mano. Luna caminaba a su lado, su pelaje dorado brillando débilmente bajo la luz crepuscular, mientras Sol, envuelto en una manta suave, descansaba en una bolsa que Clara llevaba cruzada sobre el pecho. El cachorro estaba más débil que nunca, su respiración apenas un susurro, pero Clara no podía dejarlo atrás. No después de todo lo que habían pasado. El símbolo grabado en la puerta de la clínica, el arañazo en el tejado, las palabras de don Miguel y doña Rosa, todo la había empujado de vuelta al bosque, al claro de las piedras, donde el misterio que rodeaba a Sol parecía tener su origen. El sendero estaba más oscuro que la última vez, las ramas de los árboles retorcidas como dedos que intentaban alcanzarla. Cada paso resonaba con el crujir de las hojas secas, mezclado con el silbido del viento que parecía susurrar palabras que Clara no podía entender. Luna, normalmente segura, caminaba con el cuerpo tenso, sus orejas erguidas, olfateando el aire como si buscara una amenaza invisible. Clara sentía el peso de la mirada del bosque, una presencia que parecía observarla desde las sombras. El diario, con sus páginas llenas de advertencias y dibujos inquietantes, era un recordatorio constante de que estaba entrando en un lugar donde las reglas de la lógica no aplicaban. El claro apareció ante ellas como una herida en el bosque, las piedras lisas dispuestas en un círculo perfecto que brillaban bajo los primeros relámpagos de la tormenta. El olor a podredumbre era más fuerte aquí, mezclado con algo metálico que hacía que Clara sintiera un nudo en la garganta. Los restos de animales, plumas, huesos, trozos de pelaje, seguían esparcidos alrededor de las piedras, pero ahora parecían más frescos, como si algo hubiera estado allí recientemente. Clara se detuvo, su linterna temblando en su mano mientras iluminaba el círculo.
El símbolo del remolino con garras estaba tallado en cada piedra, y bajo la luz del relámpago, parecía moverse, como si estuviera vivo. Esto termina aquí, Luna, susurró Clara, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. La perra gruñó, sus ojos fijos en el centro del claro, donde la tierra parecía más oscura, como si hubiera sido removida. Clara ajustó la bolsa que llevaba a Sol, sintiendo el calor frágil de su cuerpo contra su pecho. El cachorro estaba inmóvil, pero su respiración, aunque débil, seguía ahí. Clara no sabía si era esperanza o desesperación lo que la impulsaba, pero no podía rendirse ahora. Se arrodilló junto a una de las piedras, sacando el diario de su mochila. Las páginas estaban húmedas por la humedad del bosque, pero las palabras seguían legibles. El ritual descrito por Esteban hablaba de un sacrificio, de sangre derramada para romper el pacto con la entidad. Solo la sangre de quien ama puede romper el lazo, decía el texto. Clara sintió un escalofrío. No entendía completamente lo que significaba, pero la idea de derramar sangre, cualquier sangre, la aterraba. Sin embargo, la herida de Sol, con sus venas oscuras que parecían extenderse, le decía que no había otra opción. Luna gruñó de nuevo, su cuerpo tenso, mirando hacia un punto en el borde del claro. Clara levantó la linterna, pero la niebla y la oscuridad hacían que el haz de luz fuera inútil. El viento llevaba un sonido bajo, como un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Clara tomó el cuchillo, sus dedos apretándolo con tanta fuerza que le dolían. Muéstrate, dijo, su voz temblando pero firme. Si quieres a Sol, tendrás que pasar por mí. El bosque respondió con un silencio pesado, roto solo por el crujir de las ramas y el rugido de un trueno. Luna dio un paso adelante, sus dientes al descubierto, y Clara sintió que el aire se volvía más frío, más denso. Entonces, lo vio, un movimiento en la niebla, una sombra alta y amorfa que parecía deslizarse entre los árboles. No tenía forma definida, pero sus contornos eran los mismos que los del dibujo en el diario, una figura que no era humana ni animal. Clara sintió que su corazón se detenía, pero Luna ladró, un sonido lleno de desafío que resonó en el claro. La sombra se detuvo, y por un momento, Clara creyó escuchar un susurro, un sonido que no era una voz pero que llevaba palabras. Lo que es mío, vuelve a mí. Clara negó con la cabeza, retrocediendo hacia el centro del claro. No te lo llevarás, gritó, su voz quebrándose bajo el peso del miedo. Sol es nuestro. Luna se colocó delante de Clara, su cuerpo formando un escudo entre ella y la sombra. La perra gruñó, sus ojos brillando con una ferocidad que Clara nunca había visto. Pero entonces, Sol emitió un sonido, el mismo gruñido profundo que había escuchado la noche anterior. Clara bajó la mirada hacia el cachorro, y lo que vio la hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos, brillando con un resplandor verdoso que parecía reflejar la tormenta. La herida en su flanco pulsaba, como si algo dentro de él estuviera vivo, moviéndose. Sol, susurró Clara, su voz llena de desesperación. Pero antes de que pudiera tocarlo, la sombra en la niebla se movió, acercándose al claro. El aire se volvió más pesado, el olor a podredumbre tan fuerte que Clara sintió náuseas. Luna ladró con más fuerza, pero la sombra no se detuvo. Clara abrió el diario, buscando frenéticamente las instrucciones del ritual. Sangre de quien ama. Las palabras la golpearon como un martillo. ¿Era su sangre? ¿La de Luna? ¿O algo más? Un relámpago iluminó el claro, revelando una cueva oculta al otro lado, medio escondida por la vegetación. Clara no la había visto antes, pero Luna parecía saber que estaba allí. La perra corrió hacia la entrada, gruñendo, como si la llamara algo dentro. Clara la siguió, con Sol apretado contra su pecho, el diario en una mano y el cuchillo en la otra. La cueva era estrecha, el aire dentro frío y húmedo, cargado con el olor a roca mojada y algo más, algo que hacía que la piel de Clara se erizara. Dentro, la linterna reveló grabados en las paredes, símbolos antiguos que coincidían con los del diario. Había dibujos de animales, de figuras humanas arrodilladas, y de una presencia amorfa que dominaba todo. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. Las palabras de Doña Rosa resonaron en su mente: la entidad siempre cobra un precio. Luna se detuvo frente a un altar de piedra en el centro de la cueva, cubierto de manchas oscuras que parecían sangre seca. Clara se acercó, sus manos temblando mientras colocaba a Sol en el suelo, junto a Luna.
no sé qué hacer, susurró, mirando a la perra. Luna lamió suavemente a Sol, pero sus ojos estaban fijos en la entrada de la cueva, donde la sombra ahora era visible. No tenía rostro, pero Clara sintió que la miraba, que la juzgaba. El cuchillo en su mano parecía inútil, pero lo levantó de todos modos, dispuesta a proteger a su familia. Te ofrezco lo que quieras, dijo Clara, su voz quebrándose. Mi sangre, mi vida, lo que sea. Pero deja a Sol y a Luna en paz. La sombra emitió un sonido, un susurro que resonó en la cueva como un eco. El precio es 1. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero antes de que pudiera responder, Luna se movió. La perra se colocó frente a Sol, gruñendo, sus ojos brillando con una determinación feroz. Clara gritó, intentando detenerla, pero Luna dio un paso hacia la sombra, como si estuviera ofreciéndose a sí misma. No, Luna. Gritó Clara, cayendo de rodillas. Pero la sombra avanzó, y el aire se llenó de un frío que quemaba. Sol, débil pero alerta, emitió otro gruñido, y por un momento, la sombra pareció retroceder. Clara sintió una chispa de esperanza, pero la cueva comenzó a temblar, como si el bosque mismo estuviera respondiendo. La sombra susurró el nombre de Sol, un sonido que heló la sangre de Clara. Luna ladró, lanzándose hacia la sombra, y en un instante, desapareció en la oscuridad. Clara gritó, su voz resonando en la cueva, mientras el suelo seguía temblando. Sol gimió, sus ojos brillando con más fuerza, y Clara supo que tenía que actuar rápido. El diario, el ritual, la sangre, todo dependía de ella ahora. Pero mientras la cueva temblaba y la sombra parecía acercarse, Clara no podía dejar de preguntarse si había perdido a Luna para siempre. La cueva temblaba como si el bosque mismo estuviera rugiendo de furia. Las paredes de roca húmeda vibraban, soltando polvo y pequeños fragmentos que caían al suelo con un sonido seco, mientras los relámpagos iluminaban la entrada con destellos que hacían que las sombras danzaran como espectros. El aire estaba cargado con un olor a podredumbre y ozono, tan denso que Clara apenas podía respirar. El diario de Esteban yacía abierto en el suelo, sus páginas amarillentas agitándose con el viento que se colaba desde el exterior. Sol, envuelto en su manta, temblaba débilmente en el centro del altar de piedra, su pequeño cuerpo iluminado por el resplandor verdoso de sus ojos, un brillo que parecía pulsar al ritmo de los temblores de la cueva. Pero lo que partía el corazón de Clara era la ausencia de Luna. La perra, con un ladrido lleno de desafío, se había lanzado hacia la sombra amorfa que acechaba en la entrada, y ahora había desaparecido en la oscuridad. Luna. Gritó Clara, su voz resonando en las paredes de la cueva, quebrada por el pánico. Corrió hacia la entrada, con el cuchillo de cocina apretado en una mano y la linterna en la otra, pero la niebla y la tormenta hacían que el haz de luz fuera inútil. El viento rugía, llevando consigo un susurro que no era humano, un eco de palabras que parecían decir, el precio es 1. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero no podía detenerse. Luna era su familia, la que había cavado bajo la tierra para salvar a Sol, la que la había guiado hasta este momento. No podía perderla. El suelo tembló con más fuerza, y un crujido resonó desde el altar. Clara giró, su linterna iluminando a Sol, que se movía débilmente, emitiendo otro de esos gruñidos profundos que no parecían pertenecer a un cachorro. La herida en su flanco pulsaba, las venas oscuras extendiéndose como raíces bajo su piel. Clara sintió un nudo en el estómago. El diario, las palabras de Doña Rosa, todo apuntaba a un sacrificio. Solo la sangre de quien ama puede romper el lazo. Pero, ¿era su sangre? ¿La de Luna? ¿O la de Sol? La idea de perder a cualquiera de ellos era insoportable, pero el temblor de la cueva y el eco de la sombra le decían que el tiempo se estaba agotando. Un ladrido débil llegó desde la oscuridad, y Clara sintió una chispa de esperanza. «Luna», gritó de nuevo, corriendo hacia el sonido. La linterna iluminó un rincón de la cueva, donde Luna yacía, su pelaje dorado manchado de sangre y barro. La perra estaba herida, una mordida profunda en su pata delantera, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Clara cayó de rodillas junto a ella, dejando caer el cuchillo para acariciar su cabeza. «Estás viva, mi amor», susurró, las lágrimas quemando sus ojos. «No te dejaré ir», Luna gruñó, pero no hacia Clara. Sus ojos estaban fijos en la entrada de la cueva, donde la sombra amorfa ahora era más clara,
una presencia que no tenía forma definida pero que parecía absorber la luz. No tenía rostro, pero Clara sintió que la miraba, que la juzgaba. El aire se volvió más frío, el olor a podredumbre tan fuerte que le revolvía el estómago. Luna intentó levantarse, pero su pata herida la hizo gemir de dolor. Clara la sostuvo, sintiendo el calor de su cuerpo contra sus manos, pero su mirada se desvió hacia Sol. El cachorro estaba más débil, sus ojos brillando con un resplandor que parecía llamarla. Clara tomó el diario, hojeándolo frenéticamente hasta encontrar la página del ritual. Las palabras estaban borrosas, pero podía leer lo suficiente: la sangre de quien ama debe derramarse en el altar. Solo así el lazo se rompe. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. No podía sacrificar a Luna, ni a Sol. Pero la sombra avanzaba, sus contornos pulsando como si estuviera viva. Clara supo que no había otra opción. Si quería salvar a su familia, tenía que actuar. Te doy lo que quieras, gritó, su voz resonando en la cueva. Mi sangre, mi vida, lo que sea. Pero deja a Sol y a Luna en paz. La sombra se detuvo, y por un momento, Clara creyó escuchar un susurro, un sonido que no era una voz pero que llevaba palabras: el precio es uno. Clara sintió que su corazón se detenía. Miró a Luna, que seguía gruñendo, su cuerpo temblando pero firme frente a la sombra. La perra dio un paso adelante, colocándose entre Clara y la entidad, como si estuviera ofreciéndose a sí misma. Clara gritó, intentando detenerla, pero Luna ladró, un sonido lleno de amor y desafío, como si estuviera diciendo que estaba dispuesta a pagar el precio. No, Luna. Gritó Clara, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Sol se movió. El cachorro, débil y tembloroso, se levantó de la manta, sus ojos brillando con un resplandor que parecía desafiar a la sombra. Emitió un ladrido, no el gruñido extraño de antes, sino un sonido claro, puro, que resonó en la cueva como un trueno. La sombra retrocedió, como si el ladrido la hubiera herido, y por un momento, el aire se volvió más ligero. Clara sintió una chispa de esperanza. Tomó a Sol en sus brazos, sintiendo el calor frágil de su cuerpo. La herida en su flanco parecía menos oscura, como si el ladrido hubiera debilitado la marca de la entidad. Luna, a pesar de su herida, se acercó, lamiendo suavemente a Sol, sus ojos llenos de un amor que partía el corazón. Clara supo que no podía dejar que Luna se sacrificara. Si alguien debía pagar el precio, sería ella. Tomó el cuchillo, sus manos temblando mientras lo levantaba. Si quieres sangre, toma la mía, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Cortó la palma de su mano, un dolor agudo recorriendo su cuerpo mientras la sangre goteaba sobre el altar. El líquido rojo brilló bajo la luz de un relámpago, y la cueva tembló con más fuerza, como si el bosque estuviera respondiendo. La sombra emitió un sonido, un rugido que no era de este mundo, y Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera tirando de ella, pero Luna no se quedó quieta. La perra, con un esfuerzo que parecía imposible, se lanzó hacia el altar, lamiendo la sangre de Clara como si intentara protegerla. La sombra rugió de nuevo, y Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tomó a Luna en sus brazos, ignorando el dolor en su mano, y corrió hacia Sol, levantándolo del altar. La cueva seguía temblando, las rocas cayendo a su alrededor, y Clara supo que tenían que salir antes de que todo colapsara. Corrió hacia la entrada, con Luna cojeando a su lado y Sol apretado contra su pecho. La sombra lo seguía, su presencia como un peso que amenazaba con aplastarlos. Pero el ladrido de Sol resonó de nuevo, más fuerte esta vez, y la sombra pareció debilitarse, sus contornos disolviéndose en la niebla. Clara no sabía si era el ritual, la sangre, o el amor que los unía, pero algo estaba funcionando. La cueva comenzó a colapsar, las rocas cayendo con un estruendo que ahogaba el rugido de la tormenta. Clara llegó a la entrada justo cuando una roca bloqueó el paso detrás de ellos. La niebla era espesa, pero el aire fuera de la cueva era más ligero, como si la presencia de la sombra hubiera quedado atrapada dentro. Clara cayó de rodillas, jadeando, con Luna y Sol a su lado. La perra lamió su mano herida, sus ojos llenos de alivio, pero también de cansancio. Sol, débil pero vivo, emitió un gemido suave, sus ojos ya no brillando con ese resplandor extraño. Clara miró hacia la cueva, ahora sellada por las rocas. El diario estaba perdido en algún lugar dentro,
pero las palabras de Esteban seguían resonando en su mente: solo la sangre de quien ama puede romper el lazo. Había ofrecido su sangre, pero Luna y Sol habían luchado a su lado, desafiando a la entidad con un amor que era más fuerte que cualquier pacto. Clara abrazó a Luna, sintiendo el calor de su pelaje contra su piel, y luego a Sol, cuyo pecho subía y bajaba con más fuerza, pero mientras la tormenta rugía y la niebla se disipaba, Clara sintió un escalofrío. La cueva estaba sellada, pero el bosque seguía vivo, sus sombras moviéndose como si aún guardaran secretos. Clara sabía que habían ganado una batalla, pero no estaba segura de que la guerra hubiera terminado. Miró el altar de piedras a lo lejos, ahora medio enterrado bajo la tierra removida, y se preguntó si debía destruirlo para asegurarse de que la entidad no volviera. El ladrido de Luna la sacó de sus pensamientos. La perra miraba hacia el bosque, sus orejas erguidas, como si aún sintiera algo. Clara tomó a Sol en sus brazos, ayudó a Luna a levantarse, y comenzó a caminar de vuelta al pueblo. Pero mientras dejaba el claro atrás, un susurro llegó desde los árboles, un eco que parecía decir: el precio aún no está pago. Clara apretó a Sol contra su pecho, sintiendo el peso de la decisión que aún debía tomar. El amanecer bañaba el pueblo de Santa Clara en una luz dorada que parecía limpiar el aire de los restos de la tormenta. Las colinas, ahora silenciosas, se alzaban en la distancia, sus contornos suavizados por la niebla que se disipaba lentamente. El roble en el patio trasero de Clara proyectaba sombras largas sobre la hierba húmeda, y el montículo de tierra donde todo había comenzado estaba cubierto de pétalos de flores silvestres, como si el bosque hubiera decidido ofrecer una tregua. Clara caminaba lentamente, con Luna cojeando a su lado, su pata herida envuelta en una venda improvisada. Sol, acurrucado en sus brazos, respiraba con más fuerza, su pequeño cuerpo cálido contra el pecho de Clara. El aire olía a tierra fresca y a la promesa de un nuevo día, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que algo seguía observándolos desde las sombras. La noche en la cueva había sido un torbellino de miedo y sacrificio. Clara aún sentía el ardor de la herida en su palma, donde la sangre había goteado sobre el altar, y el eco del ladrido de Sol resonaba en su mente, un sonido que había desafiado a la entidad amorfa que los había acechado. Luna, con su acto de valentía, se había ofrecido a la sombra, pero el ladrido de Sol, puro y lleno de vida, había roto su poder, al menos por el momento. La cueva había colapsado, sellando el altar y el diario de Esteban bajo toneladas de roca, pero Clara sabía que el bosque no olvidaba. El susurro que había escuchado mientras escapaba: el precio aún no está pago, seguía pesando en su corazón, un recordatorio de que el milagro de Sol tenía un costo que aún no entendía completamente. La casa de Clara, con sus ventanas todavía reforzadas con tablas, parecía un refugio frágil contra la inmensidad del bosque. Al entrar, el olor a madera quemada de la chimenea y el leve rastro de las hierbas de Doña Rosa llenaron el aire, un recordatorio de las noches de terror que habían vivido. Clara colocó a Sol en una cama de mantas junto al fuego, revisando su herida con dedos temblorosos. Las venas oscuras que habían pulsado bajo su piel estaban desvaneciéndose, y el resplandor verdoso en sus ojos había desaparecido, reemplazado por el brillo suave de un cachorro normal. Luna se acostó junto a él, lamiendo suavemente su rostro, su propio cuerpo agotado pero lleno de un amor que parecía infinito. Clara se sentó en el suelo, acariciando el pelaje dorado de Luna, ahora limpio de barro pero marcado por las cicatrices de la noche. La pata herida de la perra sanaría, pero Clara sabía que ambas llevaban heridas más profundas, las del miedo y la incertidumbre. Había enfrentado a la entidad, había ofrecido su sangre, y Luna y Sol habían luchado a su lado. Pero la pregunta seguía allí, como una sombra en el borde de su mente: ¿habían roto el pacto, o solo lo habían pospuesto? El pueblo parecía diferente esa mañana. Las calles estaban silenciosas, los vecinos moviéndose con pasos rápidos, como si temieran mirar hacia las colinas. Clara había oído rumores en el mercado, susurros sobre aullidos extraños que habían cesado al amanecer, sobre animales que ya no desaparecían en el bosque. Pero también había miradas nerviosas, como si todos supieran que algo había cambiado, pero nadie quisiera hablar de ello. Don Miguel había pasado por la clínica al amanecer, dejando un ramo de flores silvestres en la puerta, un gesto silencioso que Clara interpretó como una disculpa por no haberla preparado para lo que enfrentó. Doña Rosa no había vuelto, pero su saquito de hierba seguía en la mesa, un recordatorio de su advertencia. Clara decidió que no podía quedarse quieta. La clínica, su refugio, sería más que un lugar para curar animales.
Quería convertirla en un santuario, un lugar donde los animales del pueblo estuvieran a salvo, donde nadie tuviera que hacer pactos con el bosque para salvar a sus seres queridos. Mientras limpiaba la sala, barriendo los restos de tierra y sangre seca, sintió una determinación que no había tenido antes. Luna y Sol eran su familia, y su amor la había llevado hasta el borde de lo imposible. No dejaría que ese amor se desperdiciara. El sol ya estaba alto cuando Clara salió al patio, con Luna y Sol a su lado. El roble se alzaba imponente, sus ramas meciéndose suavemente con la brisa. Clara se arrodilló junto al montículo de tierra, ahora cubierto de flores, y colocó una piedra lisa en el centro, grabada con un pequeño sol y una luna entrelazados. Era un homenaje a lo que habían vivido, a lo que habían ganado y perdido. Luna olfateó la piedra, su hocico rozando las flores, y Sol, más fuerte ahora, emitió un pequeño ladrido, un sonido puro que hizo que Clara sonriera por primera vez en días. Somos una familia, ¿verdad?, susurró, acariciando a Luna y luego a Sol. La perra levantó la cabeza, sus ojos brillando con una calidez que parecía sanar las heridas de Clara. Sol se movió, intentando ponerse de pie, y Luna lo empujó suavemente con el hocico, como si lo animara. Clara sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de gratitud. Habían enfrentado lo imposible juntos, y estaban aquí, vivos, bajo el sol. Sin embargo, mientras el viento soplaba suavemente, llevando el aroma de las flores y la tierra, un aullido lejano resonó desde las colinas. Era débil, apenas audible, pero hizo que Luna levantara las orejas y que Clara sintiera un escalofrío. No era el mismo sonido que había escuchado antes, el rugido de la entidad, pero tampoco era un lobo o un perro. Era algo más, un eco que parecía venir de otro mundo. Clara miró hacia las colinas, ahora bañadas en luz, pero las sombras entre los árboles parecían más profundas, como si escondieran algo que aún esperaba. Se levantó, tomando a Sol en sus brazos y ayudando a Luna a caminar de vuelta a la casa. El aullido no se repitió, pero Clara sabía que el bosque no olvidaba. El diario estaba perdido, el altar destruido, pero las palabras de Esteban y Doña Rosa seguían resonando: el precio siempre llega. Clara no sabía si la entidad había sido derrotada o solo contenida, pero mientras miraba a Luna y Sol, supo que no importaba. Su amor era más fuerte que cualquier pacto, más poderoso que cualquier sombra. Dentro de la casa, Clara encendió la chimenea, el crepitar del fuego llenando el silencio. Colocó a Sol en su cama de mantas, revisando su herida una vez más. Estaba sanando, las venas oscuras casi desaparecidas, y sus ojos eran los de un cachorro normal, llenos de vida. Luna se acostó a su lado, su pata herida apoyada con cuidado, y Clara se sentó junto a ellos, sintiendo el calor del fuego contra su piel. La casa olía a madera quemada y a hogar, un contraste con el frío de la cueva y el olor a podredumbre del bosque. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo profundo, Clara reflexionó sobre lo que había aprendido. El amor podía mover montañas, romper pactos, desafiar a la muerte misma. Pero también tenía un precio, uno que Clara estaba dispuesta a pagar una y otra vez por Luna y Sol. Miró por la ventana, hacia el roble, y sintió una paz frágil, como si el mundo estuviera en equilibrio, pero solo por un momento. El aullido volvió a sonar, más débil ahora, pero aún presente. Clara apretó la mano vendada, sintiendo el dolor de la herida como un recordatorio de su sacrificio. Luna levantó la cabeza, sus ojos fijos en la ventana, pero no gruñó. En cambio, lamió suavemente a Sol, como si supiera que estaban a salvo, al menos por ahora. Clara se inclinó, abrazando a ambos, y susurró: lo hicimos, Luna. Somos una familia, y nadie nos separará. Pero mientras las sombras del crepúsculo se alargaban, Clara supo que el bosque aún guardaba secretos. El aullido era un susurro, una promesa de que la entidad, o algo como ella, seguía allí, esperando. Y aunque Clara estaba lista para enfrentar cualquier cosa por su familia, no podía evitar preguntarse si el precio del milagro aún estaba por llegar.